para mí es un gusto y un placer poder compartir hoy este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla, de Argentina, presidente de ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y codirectora del sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Así que bienvenidos a este encuentro que vamos a tener y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es educación sexual infanto-juvenil a través de las TICs, algo que está muy en auge debido a esta pandemia, que de pronto tenemos que ver qué herramientas podemos integrar para que la educación sexual realmente llegue a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros sabemos que la educación sexual formal existe y es la transmisión intencional, explícita, sistemática, secuencial, comprensiva, profesionalizada de conocimientos sobre la sexualidad que se hace en las instituciones educativas. Antes de esta educación sexual formal, existió desde siempre la socialización sexual, que tiene que ver con todo lo que se dice en el ámbito doméstico, en el ámbito institucional, pero que no está integrado dentro de una currícula. Entonces, gracias a las diversas leyes de educación sexual integral o educación de la sexualidad integral, esto se va haciendo de manera formal. En Argentina, por ejemplo, la capacitación docente es obligatoria y existe una ley que es la 26.150 que está desde octubre del 2006. Si bien es una ley muy clara, es precisa y realmente cubre a todos nuestros estudiantes desde el nivel inicial hasta la secundaria y tiene formación terciaria, de repente la implementación de la ley no se da en todos los lugares de la misma manera. Nosotros acá en América Latina tenemos condiciones similares, entonces la ejecución de la ley por ahí es irregular. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta implementación cuando de pronto nuestros estudiantes dejan de concurrir a las aulas? Cuando nosotros sabemos que esto está basado en una información científica y actualizada, que tiende a desarrollar actitudes inclusivas y no discriminatorias a fin de desarrollar habilidades sociales y de protección. Entonces, todo esto que nosotros lo trabajamos de manera sistemática en las instituciones educativas, de manera formal, de pronto llega la pandemia y tenemos que recurrir a otras herramientas, aparte de la inequidad que existe en el acceso a la informática en los distintos lugares de nuestro país o de Latinoamérica. Entonces nos propusimos algunos objetivos para poder avanzar en la temática. Así es como dentro de nuestros objetivos está el de brindar una información científica sobre trabajando las definiciones básicas, los conceptos básicos en cuanto a la sexualidad. El desarrollo de las habilidades sociales para el cuidado de la salud sexual, que muchas veces no se tiene en cuenta, y esto es fundamental, iniciarlo en el nivel inicial con nuestros niños y niñas más pequeños, justamente para poder trabajar todo lo que tenga que ver con la prevención del abuso sexual infanto-juvenil. El hecho de crear espacios de reflexión sobre los derechos, la sexualidad, con perspectiva humanística e integral, hace que realmente sea una educación sexual de calidad. El hecho de sensibilizar los diferentes espacios, las diferentes personas, posibilita que se trabaje sobre los derechos sexuales, los derechos no reproductivos o reproductivos y sobre los derechos humanos. El hecho de trabajar y aprender sobre recursos metodológicos que de alguna manera se han probado que han resultado exitosos, ¿no?
e incursionar justamente ahora con el tema de la pandemia en estos espacios no convencionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes habrán notado que en plena época de pandemia hubo un auge de todo lo que tenga que ver con la virtualidad, instalándose el Instagram, el TikTok o los podcasts a la orden del día. De pronto nuestra casa se llenó de TikTok, se llenó de Instagram, de historias, de Facebook, de narraciones. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera nos pareció útil aprovecharlo para la educación sexual integral. Dentro de este programa a desarrollar, nos parece importante el tener en cuenta lo que es un modelo biográfico profesionalizado, ¿no? Que es el único que considera la definición de salud actual de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no solo es la ausencia de enfermedades, sino es un estado completo de bienestar biopsicosocial. Esto significa, muy fundamentalmente, que la sexualidad es un derecho y es una fuente de bienestar para promover la calidad de vida. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas, sobre todo quienes trabajamos en educación, por el tema de qué tipo de mensaje es el que nosotros incorporamos. Este modelo adopta una postura abierta, pluralista, equitativa e inclusiva. Reconoce el derecho a la diversidad en cuanto a las conductas y en cuanto a las personas. Trabaja con un modelo basado en los derechos humanos, sexuales, reproductivos o no reproductivos. Ahora, ¿qué nos está pasando cuando de pronto en nuestro mensaje con respecto a la sexualidad es negativo y hacemos hincapié en las enfermedades, hacemos hincapié en lo malo de la sexualidad, lo negativo de la sexualidad? ¿Qué pasa con ese mensaje necesariamente positivo que tiene que ver con la sexualidad y el disfrute de la sexualidad? Entonces, esto nos llevó a pensar cómo podríamos elaborar un programa, cómo elegir, cómo definir los objetivos, qué tipo de metodologías se podían utilizar adecuadas siempre al nivel educativo, ¿no? Y vimos que lo que mejor resultado daba son las técnicas vivenciales, tema role-playing, psicodrama, brainstorm. Entonces, lo fundamental es el tema de la flexibilidad adaptativa a los cambios en todos los ámbitos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es la realidad. O sea, el adaptarnos a los cambios, y cuanto más rápido nos adaptamos a los cambios, más podemos avanzar. De pronto ha pasado que por la pandemia, el no poder organizarse, el no poder acceder, la educación sexual ha quedado muy relegada y ha quedado en manos de gente que no conoce de educación sexual o de algunos sitios de pornografía. Entonces se ha visto que nuestros niños, niñas y adolescentes han entrado en lugares de pornografía y ese ha sido su acercamiento a la educación sexual. Entonces, nos tenemos que llamar a esta situación de urgencia para que no sea la pornografía la primera llegada a la educación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo ideal es trabajar con una aula invertida, que se llama, donde antes de la clase, él o la docente, por supuesto, anticipa qué temas va a dar mediante videos explicativos, audios creativos que llamen la atención de los o las estudiantes, sobre todo cuando trabajamos con podcasts. En en el aula virtual se puede, o en el aula presencial, se ponen en práctica los contenidos enviados por las y los docentes. Se evacúan las dudas, se analizan, se plantean las dificultades en forma conjunta, grupal, se buscan soluciones, eh, hay Zoom,
donde se puede trabajar en grupos. Entonces, de pronto, la institución educativa que recurra a una buena plataforma tiene más posibilidades que otras instituciones educativas que por ahí no pueden recurrir a un buen soporte tecnológico. Esto sí hace la diferencia, pero no quiere decir que no se pueda trabajar, porque en todas las instancias se puede trabajar. Y si hay algo que nos resulta de muchísima utilidad, si lo llevamos y lo planteamos a nivel local, a nivel comunitario, es también el uso de la radio local o comunitaria. Entonces, se utilizan proyectos como actividades de afianzamiento de los conocimientos adquiridos y cuestiones que son básicas y que nos parecen nimias, de pronto uno las puede ir poniendo en conocimientos de nuestros niños, niñas y adolescentes de una manera atractiva para que capten a través de la vista, del estímulo visual o del estímulo auditivo, algunas cuestiones que les llamen la atención, les queden resonando y podamos avanzar en esto de la virtualidad. Nosotros sabemos que dentro de la metodología de la educación sexual usada a nivel de las TICs, las redes sociales se han vuelto parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Es fundamental y ha permitido que toda la humanidad avance en medio de esta pandemia, porque si no hubiéramos quedado completamente aislados. Y es así como, a partir de la virtualidad, se han facilitado las comunicaciones no presenciales. Ustedes habrán visto que a través de la telemedicina han podido hacer consultas médicas, han podido hacer consultas de orden psicológico, de orden laboral, se han puesto en contacto con un familiar que aún viviendo dentro de la misma localidad no podían acercarse con el distanciamiento, o sea, cuestiones que tienen que ver con el ocio, de pronto con esto de no poder salir y no poder viajar. Sin embargo, hemos podido conocer lugares a través de la virtualidad y también con el tema de la sexualidad. ¿Qué es lo que ha pasado con el sexting? ¿Qué es lo que ha pasado con el video sexting? Entonces, todo esto hubo un aumento a través de la virtualidad. Entonces, ¿cómo no usarlo justamente para trabajar educación sexual y perder este ámbito tan importante de trabajo, ¿no? Entonces, en definitiva, de eso se trata. Por supuesto que nosotros tenemos que considerar que hay algunos efectos positivos y hay otros efectos negativos. Dentro de los efectos positivos tenemos que hay más accesibilidad y facilidad para tener una red de contacto de acuerdo a los intereses. Es más, el mismo logaritmo te va llevando, el algoritmo te va llevando para ver cuáles son tus intereses, qué es lo que te va mostrando. Entonces, eso se va incorporando a tu vida diaria, ¿no? Y están estos servicios online, como estábamos comentando, de telemedicina, de psicología, el tema de las compras, el boom de las compras por internet, por supuesto, el tema de poder expresar sentimientos, ¿no? A través de las palabras, pero también a través de los memes, de los emoticones que usan tanto los niños, las niñas, los adolescentes y aún nosotros los adultos que estamos permanentemente mandando mensajes a través de nuestro móvil. El tema de conocer distintas ideologías, distintas formas de ver la vida, el acercamiento sin una proximidad física dentro de esta pandemia que nos tenía completamente aislados en algunos casos y que es un aislamiento prolongado y que vino la primera ola y que ya viene la segunda y que después de la segunda ya viene la tercera. Entonces, esto también colabora para que la virtualidad se instale si no de manera definitiva, por lo menos de manera mixta, dentro de lo que corresponde al sistema educativo formal. Y también lo que hace, posibilita las vinculaciones afectivas y eróticas a través de las distintas redes. Por supuesto que dentro de los efectos negativos tenemos que tener en cuenta la distracción que sobre todo en niños, niñas y adolescentes es muy importante porque de pronto no le brindan atención
a lo que corresponde a su educación formal, pero sí a todo lo que implica distracción. El otro problema es el acceso a fuentes no confiables, el tema de la pseudoinformación o las fake news que están a la orden del día y que parecen informaciones muy confiables y sin embargo no lo son. El tema del acceso a la pornografía, como habíamos comentado, el riesgo de los ciberdelitos, como el tema de la trata, del grooming, la dependencia tecnológica, la sobrecarga de información, los efectos negativos sobre la salud. Y dentro de los efectos negativos sobre la salud, una de las cuestiones que se presentan con mayor asiduidad en nuestros niños, niñas y adolescentes es el insomnio o es el cambio en el ritmo del sueño, que hay que tener en cuenta porque después se manifiesta en ansiedades, en situaciones que no pueden manejar porque muchas veces no pueden expresar, porque muchas veces no pueden reconocer. Así que esos serían los efectos negativos. Ahora, si nosotros planteamos, por ejemplo, una educación sexual a través de Instagram, uno puede decir, pero bueno, ¿cómo podemos hacer con un aula una educación sexual a través de Instagram? Y de pronto, yo no sé si ustedes recuerdan, el viejo formato que teníamos para trabajar haciendo una pregunta, allá cuando se pensaba que lo mejor era dar una charla de educación sexual. Entonces teníamos un buzón y ahí los niños y las niñas depositaban de manera anónima todas sus preguntas en el buzón y luego en la charla abríamos ese buzón y las íbamos contestando después de haber desarrollado algo referente a los intereses de la edad de esos niños y niñas. Bueno, en Instagram tenemos exactamente la misma posibilidad. Tenemos este buzón, pero es un buzón virtual, ¿no es cierto? Entonces es como, hazme una pregunta. Y ese buzón virtual nos sirve como para poder empezar a conocer y a saber, más allá del programa que se tiene que desarrollar en la institución o llevar a cabo de acuerdo al programa a nivel nacional de educación sexual integral, cuáles son los intereses de ese grupo en particular. Entonces, podemos desarrollar después una serie de herramientas para que los contenidos puedan llegar a esos niños, niñas y adolescentes a través de videos, de reels, de anuncios, encuestas, etcétera. Todo lo que nos permite y nos habilita el Instagram. Hay que citar, sí, metodología de comunicación individual y grupal y siempre hay que pensar que hay dos tendencias, una difusionista, ¿no es cierto? Y una participativa. Y hay que ver qué es lo que nosotros queremos dentro de una u otra y a dónde apuntamos. Eso es lo que el cuerpo docente tiene que tener muy en claro. Y, por ejemplo, podemos poner cosas que les interesen, como en la primera vez es poco probable quedar embarazada, y como para que vayan contestando, o por ejemplo, en este otro caso, calladita te ves más bonita, los hombres no lloran. ¿Escuchaste estas frases alguna vez cuando nosotros podemos empezar a trabajar con cuestiones de género? O sea, es importante que tengamos registro de que absolutamente todo lo que nosotros podíamos trabajar a nivel presencial, lo podemos trabajar a nivel virtual. Y hay algo que también está muy en boga, más allá del Instagram, que es para determinado sector en cuanto a edades, que es el tema del TikTok. Nuestros niños, niñas y adolescentes permanentemente están viendo videos de TikTok. Es una herramienta de altísimo impacto y de muchísima difusión entre nuestros adolescentes sobre todo. Se trata de videos muy cortos, entonces se trata de usar el mismo equipo, por supuesto, con una modalidad educativa, siempre emitiendo mensajes positivos sobre la salud sexual a través de videos creados por los propios pares.
Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que esto esté realizado entre pares tiene mucho mayor impacto que cuando es un adulto o una adulta quien hace el video explicativo o con la temática a desarrollar. Entonces, trabajar en equipo, trabajar con los pares, en este caso, cuando se trata de adolescentes o de niñeces, es fundamental y es lo que hay que tener muy en claro. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les posibilite otros espacios para poder trabajar y bueno, nos estaremos viendo. Cualquier duda, estoy a su disposición. Soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla, así que los espero con cualquier duda que quieran preguntar o cualquier aporte que pudieran tener. Muchas gracias.